Bienvenidos compañeros, hoy vamos a analizar la segunda parte sobre el curso de las drogas. Hoy vamos a analizar sobre el diagnóstico de un consumidor, en donde vamos a tratar algunos síntomas y signos posteriormente y algunas pruebas que se utilizan para el diagnóstico de los mismos. Referente al diagnóstico, tenemos que basar un análisis en algunos de los términos que se utilizan y criterios para un diagnóstico correcto del abuso de la sustancia. Entre estos vamos a hablar sobre la dependencia, el abuso, la intoxicación, el síndrome de abstinencia y la psicosis causada por el uso de la sustancia o sustancias. Referente a la dependencia de sustancias, tenemos que tomar ciertos criterios que nos van a ser valederos para el diagnóstico, como es la tolerancia, la abstinencia, la sustancia, de acuerdo al consumo en cantidades mayores o durante un periodo más prolongado que originalmente se pretendía, un deseo persistente o esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir el consumo de la sustancia, el tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, la deducción o el abandono de importantes actividades sociales, laborales o recreativas por el consumo, o el continuar consumiendo la sustancia a pesar de tener una conciencia de los problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que aparecen o que son causados o exacerbados por el consumo de la sustancia. Relacionado al abuso de las sustancias, tenemos que ver un consumo recurrente de las sustancias que dan lugar a un incumplimiento de las obligaciones en el trabajo, en la escuela o en el hogar. Un consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que, al hacerlo, ponen un altamente problema riesgoso de tipo de índole físico. Problemas legales que están relacionados con el consumo de sustancia, consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. Los síntomas que no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de esta clase de sustancias. Al igual que con la dependencia anteriormente dicha, se propone usar criterios para evaluar a cada sustancia que produce su abuso. De este modo se podrá resultar varios diagnósticos del abuso de sustancias. En cuanto a la intoxicación de sustancias, se detallará la presencia de un síndrome reversible específico, aquella sustancia debido a su ingesta reciente o a su exposición, cambios psicológicos o de comportamiento maladaptativos, clínicamente significativos debidos al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central. Por lo que se propone utilizar estos criterios para evaluar a cada sustancia involucrada en la intoxicación, de modo que cada sustancia que produzca cause intoxicación y posea su propio código que será utilizado para el diagnóstico correcto de esta intoxicación. Relacionado al síndrome de abstinencia, se detallará la presencia de un síndrome específico para cada una de las sustancias, ya sea el cese o la reducción de su consumo que previamente había sido prolongado aún en grandes cantidades. Y B, un síndrome específico de la sustancia que causaría malestar clínicamente significativo o un deterioro de la actividad laboral, social o en otras áreas importantes en la actividad del individuo. Relacionado a la psicosis causada o inducida por el uso de las sustancias, habría que verificar el síndrome específico de una sustancia debido al cese o a la reducción de su consumo, que previamente había sido prolongada o en grandes cantidades. El síndrome específico de la sustancia causará un malestar clínicamente significativo o deterioro de la actividad laboral, social o en otras áreas importantes de la actividad del individuo. Este tipo de psicosis inducidas por las sustancias van desde una cierta paranoia tóxica hasta una demencia. Paranoia tóxica, como es el consumo de la cocaína, hasta una demencia producida por los inhalantes. También podemos encontrar un trastorno amnésico, generalmente causada por el alcohol. Por lo tanto, es importante reconocer estas situaciones como secundarias al uso, de no ser un diagnóstico primario que generalmente puede ser o suele ser falso. En cuanto a los signos de consumo de las drogas, encontraremos signos físicos, como por ejemplo una pronunciación lenta y irregular, hablar de una manera rápida o de una manera muy explosiva, ojos enrojecidos, vidriosos, tos seca, que no desaparece, de largo tiempo de evolución,
un olor o aliento inusual, pupilas extremadamente grandes o extremadamente pequeñas, un movimiento ocular rápido, inapetencia, un aumento del apetito y una marcha inestable. Signos de consumo. Relacionados a los signos de comportamiento, tenemos cambio de humor, momentos irritables, en otros gruñón, de repente feliz, en otros brillante, pereza, apatía, somnolencia constante, hiperactividad, mal rendimiento, aumento del ausentismo escolar, no participar de las actividades habituales o diarias, cambio de grupo de amigos, actividades secretas, mentir o robar, alejarse de los miembros de la familia, una desvinculación familiar, descuido de su presentación personal, pérdida de interés en sus aficiones, sus deportes u otras actividades favoritas que lo solía hacer, cambio en su patrón de dormir, despierto durante la noche y duerme durante el día. Estos serían los síntomas de comportamiento que podemos observar a los consumidores. Ahora vamos a hablar de ciertos síntomas que presenta cada una de las drogas específicas que mencionaré a continuación. Como es el caso de las metanfetaminas, presenta un electrolizado sin dormir durante días o por días o semanas a la vez, pérdida total del apetito, pérdida de peso, pupilas dilatadas, hablador, paranoia, depresión, nerviosidad, temblores, ansiedad, agresión, violencia, mareo, visión borrosa, confusión mental o agitación. Cocaína, desde un pensamiento atrofiado, ansioso, de mal humor, ataques de pánico, desconfianza, pupilas dilatadas, muy hablador, inquieto, irritable y paranoia. Heroína, aquí hablamos de una euforia química, signos de cabeceando, sonoliento, casi dormido, paciente que se encuentra flotando por minutos u horas. Los pacientes que son abusadores a largo plazo pueden actuar como estimulantes y hacer una vida rutinaria normal, pero sin embargo en otros prácticamente los dejaría sin poder hacer nada. Pacientes que consumen marihuana tendrían compulsión para comer, los ojos típicos rojos con estrabismo, boca reseca, risa excesiva, fuera de control, falta de motivación, estupidez, mal olor del cuerpo, habilidades motrices retrasadas, empalagoso, fuertes cambios de comportamiento y de humor cuando la persona está trabada. Los inhalantes causarían euforia, risa nerviosa, inestabilidad emocional, afección del razonamiento, lengua pesada, atrofia cerebral, pérdida auditiva, pérdida del olfato. Algunas veces estos efectos serios a largo plazo presentarían, a pesar de ser detoxificados del cuerpo y utilizando una terapia nutricional. Algunos incluso les causaría daño cerebral, el mismo que sería irreversible o, si en el caso no sería reversible, sería de una manera muy parcial en este caso. En cuanto a los tipos de pruebas que se utiliza para la detección de las drogas, generalmente se utilizan muestras biológicas. Ellas son obtenidas de los fluidos, como en el caso de la orina, de la sangre, saliva, sudor o cabello. Lógicamente, estas tienen que ser analizadas para detectar la presencia de estas en el metabolismo de cada uno de los pacientes. Los distintos tipos que se realizan las pruebas de las drogas son muy similares. Dicha muestra o fluido tiene que ser colocado en un contenedor especial, tiene que ser sellado y luego enviado a los laboratorios para ser analizado. Otras muestras requieren de un tipo de preparación especial, como por ejemplo el plasma, el sudor y el cabello. Una vez que tenemos estas pruebas, son conducidos a los laboratorios en donde se utilizan dos distintos tipos de métodos. Uno es la detección y la otra la confirmación. En cuanto a la prueba de detección, básicamente la detección son conducidas por un proceso llamado inmunoanálisis, una prueba bioquímica que mide las medidas de concentración en el fluido biológico, como el caso de la orina. Los más comunes, la inmunoanálisis enzimático ELISA y el inmunoanálisis enzimático multiplicado, que nos ayudarán para saber la concentración de la sustancia en dicho fluido.
Generalmente, cuando las muestras son negativas, son descartadas y son reportadas como tales. Aquellas que dan positivas serán enviadas al otro nivel para unas pruebas adicionales y basadas en el método de confirmación. En la prueba de confirmación, básicamente son aquellas pruebas que dieron positiva y se utiliza un espectrómetro de masas. Este método nos dirá o nos determinará los constituyentes básicos de la muestra o de la molécula. Este método es muy preciso, pero es muy costoso. En cuanto al laboratorio, se realizará un examen toxicológico en referencia a diversas pruebas que determinarán el tipo, la cantidad aproximada de las drogas legales e ilegales que una persona ha tomado. Las razones por las que se realiza el examen, por ejemplo, con frecuencia se utiliza en situaciones médicas de emergencia para evaluar sobredosis o intoxicaciones accidentales o intencionales, o ayudar a determinar la causa de la toxicidad aguda por drogas, vigilancia de la farmacodependencia o determinar la presencia de sustancias en el cuerpo para propósitos médicos y legales. Otras razones: abstinencia alcohólica, estado de abstinencia de alcohol, estado mental alterado, control, vigilancia de drogadicción, sobredosis intencional, accidente cerebrovascular, sospecha de agresión sexual. Si el examen que se utiliza como tamizaje o análisis para las drogas tiene que hacerse dentro de un periodo de tiempo específico después de haber tomado una droga, por ejemplo, alcohol de 3 a 10 horas, barbitúricos hasta 6 semanas, cocaína de 2 a 4 días, heroína de 1 a 2 días, morfina de 1 a 2 días, PCP de 1 a 8 días. Estos son los tiempos que son las pruebas válidas y que nos van a dar, ¿no es cierto?, si la prueba es positiva o negativa. Católica de Cuenca, construyendo calidad académica.